Está conmigo ya aquí en nuestros estudios Carmen Ilizarbe. Ella es directora adjunta de investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que me alegra muchísimo, la verdad, que es una universidad que se ha ido consolidando, es una alternativa muy interesante, tiene además una serie de actividades y académicas, no solo de pregrado, sino otras que ustedes pueden seguir como diplomados, cosas muy interesantes. Además es docente y ha sido directora de la Escuela de Ciencias Políticas de esta misma universidad. Y ha venido para conversar con ella sobre un poco cómo ve la política, es decir, cómo se están moviendo los actores, qué escenario más o menos imagina pueden darse de acuerdo también al comportamiento de ellos, pero qué cosa va a pasar en esto que fueron en su momento asuntos sustantivos. Está hablando hoy día de la posibilidad de la libertad de Fujimori, que fueron tensiones después, y una relación que el propio Pedro Pablo Kuczynski tiene que ir construyendo con el sector que finalmente le dio la posibilidad de ganar, pues va a tener de alguna manera que poner varias cosas en la balanza y a ver hacia dónde le inclina. Carmen, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por venir. A ver, comencemos por eso. ¿Cómo has visto tú en este tiempo, que no ha sido largo, pero sí intenso, en la relación posterior de Pedro Pablo Kuczynski, su partido, en realidad, Pedro Pablo Kuczynski y la gente que lo acompañó y los pocos que tiene en el Congreso, con un fujimorismo perdedor y la actitud que ha tenido frente al gobierno que se inicia el 28 de julio? ¿Cómo has visto han ido actuando estos protagonistas? ¿Cómo lo ves a Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo has visto al fujimorismo? Sí, bueno, primero a Kuczynski lo veo bien. Creo que ha entendido que él necesita consolidar el apoyo de quienes lo llevaron al poder, ¿no? Por supuesto, ahí el Frente Amplio jugó un rol importante, ¿no? Si nosotros revisamos los datos de la elección, vemos que Pedro Pablo Kuczynski ganó en 8 regiones en las cuales anteriormente el Frente Amplio había obtenido la mayoría de votos, ¿no? Peruanos por el Cambio solamente pudo conquistar 2 regiones, 2 regiones en la segunda vuelta. Lima, que por supuesto no es poca cosa, y Loreto, ¿no? El resto de regiones que tiene son votos que pasan del Frente Amplio. Entonces, ahí hay un apoyo importante y yo creo que en la medida en que puedan articular una agenda común en el Congreso para las deliberaciones, para los debates, va a tener un punto de apoyo, ¿no? Ahora, en tu lectura sobre este apoyo, ¿no es cierto?, de las regiones que no votaron por él claramente en la primera vuelta y sí lo hicieron en la segunda, ¿qué cosa es lo que fue determinante? Porque, digamos, no es una novedad en la política peruana que no hay endose, no es que, digamos, Verónica Mendoza salió a hablar y todo el sur se alineó con Kuczynski. El sur se fue alineando antes de que Verónica Mendoza, inclusive ella dio como, digamos, esa fuerza última para tratar de consolidar ese voto. Incluso una región emblemática del sur, que es Ayacucho, no votó finalmente mayoritariamente por PPK, ¿no? En Ayacucho ganó Keiko Fujimori. Y ahí entonces, sí había ganado el Frente Amplio de una manera importante. Fuerza. Exactamente. Entonces ahí tenemos un caso bien importante que justamente ratifica esto. ¿Por qué? Porque en el Perú no hay partidos políticos, no hay militancia, no hay adhesión programática, ideológica, no hay. Cada elección se organiza de manera particular, ¿no? Y en cada elección se juegan agendas y problemas particulares. Entonces yo creo que Kuczynski ha entendido bien eso y se ha ido de viaje por el Perú. Se ha ido a tratar de consolidar apoyo social. Durante la campaña también felizmente reaccionó y en las últimas semanas se reunió con grupos importantes de la sociedad, ¿no? Entonces en Ayacucho con representantes de las asociaciones de víctimas, además con ofrecimientos y propuestas concretas de las cuales no se puede desvincular con facilidad. Que tiene que cumplir, ¿no es cierto? También con los trabajadores. Entonces ahí hay un espacio bien interesante en el que Kuczynski, bueno, a diferencia de Humala en el 2011, no ha tenido que firmar ninguna hoja de ruta ni nada parecido, pero sí ha tenido que comprometerse con tener yo creo que más interés, estar mucho más alerta a demandas sociales largamente postergadas e incluso abandonadas, dejadas de lado por el presidente Humala, ¿no? De acuerdo. Ahora, y en esta manera de hacer las cosas que tú resaltas como positiva en términos de la región, en las agendas y los sectores, los grupos sociales, ¿te parece que el punto de partida de él o la idea que tiene es yo puedo
no sé si gobernar al margen del Congreso, pero puedo generar una legitimidad alrededor, al punto que no sea yo, si no sean los otros, lo que empujen a un Congreso que conmigo hasta ahora no logra de alguna manera expresar algún nivel de colaboración significativo. Sí, por supuesto, como tú lo estás diciendo, ¿no? Él creo que esa va a ser su apuesta. Lo otro que es importante recordar es que el Congreso es una de las instituciones en el Perú con más bajo nivel de aprobación, ¿no? Entonces, eso el presidente va a tener a su favor. La mayoría absoluta que tiene el fujimorismo en el Congreso es sumamente problemática para ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser la organización responsable, ¿no?, de la orientación en el gobierno que marque el Congreso. No tienen cómo ponerse detrás de otro grupo para decir, bueno, en realidad no toda la responsabilidad es nuestra. Si ellos deciden bloquear, va a ser evidente, clarísimo. Claro. Y va a tener Kuczynski un argumento político para decir, yo no puedo avanzar porque el Congreso fujimorista. Y la presión social puede ir directamente hacia el Congreso. Ahora, si pasa lo otro, el fujimorismo se legitima también, y de hecho hacia el 2021 llega mejor parado. Un Congreso con una buena actuación. Pero es difícil ver cómo el Congreso podría, o el fujimorismo desde el Congreso podría congregar apoyo social para oponerse a medidas de gobierno con las cuales ellos sustantivamente en muchos casos están de acuerdo también, porque el programa, por ejemplo, en términos de modelo económico, el fujimorismo no veo cómo podría cuestionar medidas, ¿no?, que planteara el gobierno, el presupuesto nacional, por ejemplo, ¿no? Sería terrible. Claro, pero las discusiones, por lo menos las del último tiempo, estos últimos días, no han pasado porque ni siquiera el fujimorismo ha expresado un interés por colaboración, es decir, vamos a ver qué cosa quieren hacer y ahí veremos qué hacemos. Pero sí han planteado ya una discusión, por ejemplo, el indulto, la salida de Fujimori. Es decir, ellos están comenzando por plantear una agenda que va a generar tensión más que colaboración al inicio. Pero no creo que para el fujimorismo es problemático, que yo no creo que es una prioridad de la agenda nacional el tema de Alberto Fujimori, ¿no? Por otro lado, Kuczynski fue bastante claro respecto a ese tema. Él dijo que no lo va a indultar. El Congreso tendría que sacar una ley que no puede tener nombre propio, ¿no es cierto? Y eso coloca al país frente a la situación de tener que liberar a varias otras personas junto con el señor Fujimori. Sí, pero ese es el debate que se ha planteado, es decir, va a haber una marcha hoy día, han salido varios de los representantes que no han sido, en términos institucionales, corregidos por Fuerza Popular, lo que da cuenta de que ese es uno de los puntos prioritarios del fujimorismo. A lo que yo voy es a esto, ¿no? Esa es la agenda de ellos. ¿En qué medida esa agenda es representativa de los intereses, de las necesidades, de los problemas del país? Yo creo que no es representativa. Claro, pero ¿no? Digamos, no siempre, o diría yo muy pocas veces, la política ha estado en la línea de los grandes intereses del país y ha ido por temas más particulares. A lo que yo quiero ir por eso es, con 73 congresistas en el Parlamento, si tú inicias tu relación con el nuevo gobierno planteando el tema de la posibilidad de la salida de Fujimori, lo que estás haciendo es anteponiendo esa agenda al otro, porque el otro sería más inteligente. Planteamos una agenda más reformista, una agenda de otra naturaleza, y más adelante, si quieres, vamos contrabandeando eso como una cosa de segunda o tercera línea. Lo han hecho al revés, ¿no? Lo han hecho al revés y creo que es un error. Creo que es un error porque ellos también van a tener que construir su legitimidad como actores principales en el Congreso. Entonces, otra cosa interesante aquí, vamos a ver cómo va esa marcha en Piura, ¿no? Pero la verdad es que el fujimorismo nunca ha tenido la capacidad de movilizar voluntariamente grandes grupos de personas. Lo que sí hemos visto nosotros en el proceso electoral es la movilización del antifujimorismo con mucha fuerza. Ese es un factor determinante para la victoria de Kuczynski. Sí. Van a estar los de Keiko Noboa un ratito acá. Y para la derrota de Keiko Fujimori. Entonces yo lo que creo es que no vamos a ver mucha movilización, ni mucha gente, ni mucho apoyo social detrás de el punto principal de la agenda fujimorista, que es la liberación de Fujimori, pero sí podemos ver un rechazo contundente y muy fuerte a una propuesta como esta. Yo creo que eso sería una derrota muy fuerte para el fujimorismo del Congreso. Como diciendo, si empiezas por ahí, mira cómo te va, pasemos a otro tema. Porque se trata de gobernar para el bien del país. ¿No? De acuerdo. Es lo que tiene que pasar. Entonces el fujimorismo parece no haber entendido en este momento que estamos entrando a un nuevo proceso, a un nuevo tiempo. Hay que construir esa agenda, hay que dar los debates necesarios, hay que argumentarlos, hay que sustentarlo. Ahora pues, vamos a verlos en el Congreso. ¿Tú crees, porque hace un rato tú decías, Carmen, que
el tener el predominio en el Congreso de la República y tener 73 de 130, más que una virtud, ha terminado siendo un problema para los fujimoristas, viéndolo de cualquiera de los dos lados, o de un mal comportamiento, ¿no es cierto?, en términos de eso, o digamos que generen acciones que vayan no necesariamente a responder la agenda mayoritaria de la población. Pero también lo fue para no ganar la elección. Yo creo, y aquí hemos conversado varias veces con otras personas, que si de repente el fujimorismo no hubiera sacado 73 congresistas, de repente podía haber ganado la elección, porque el resorte más institucional salta cuando dicen, oye, darle poder absoluto es una cosa diferente, y ahí no es que le dan la segunda parte. Yo creo que hay un matiz importante, ¿no? Porque venimos de decir sostenidamente desde el golpe de Alberto Fujimori que es problemático cuando los presidentes no tienen mayoría en el Congreso porque no pueden gobernar. Eso que se afirmó como un sentido común hasta esta elección se volteó. ¿Por qué? Porque existe el recuerdo claro de lo que fue el gobierno autocrático de Fujimori en los años 90. Yo creo que esa afirmación de no podemos darle el poder absoluto tiene sentido en este caso, en el caso del fujimorismo. No estoy segura de que ese era un argumento fuerte contra Ollanta Humala, contra Alejandro Toledo en su momento, contra el propio Alan García. Sí. Es en este caso, ¿no?, en el que se paran las alertas. Por lo que el fujimorismo hizo en los 90. Así es, porque digamos, ese recuerdo, esa memoria inmediatamente llevaba a la imagen de los... Y porque las prácticas de los fujimoristas hoy, de los actuales, de las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, son muy parecidas a las del fujimorismo a la que va a ser la vicepresidenta, es una continuidad muy importante. A la que va a ser vicepresidenta diciendo que era necesario el autogolpe, o a Becerril acusando como en los 90 terrorista a alguien montando una fotografía, o a Tubino diciendo que las marchas contra Keiko están plagadas de una gente... Sí. Ahora, y tú he visto, porque he leído algunas de las cosas que has escrito, y conversamos antes de salir al aire también un poco sobre esto. Cuando hay algunos analistas, algunos politólogos, otros periodistas, que plantean que el fujimorismo es un partido político y es el partido político más consolidado en la vitrina que tenemos ahora. ¿Tú qué dices frente a eso? ¿Es un partido, califica en términos, no sé si estrictos, pero se acerca a lo que es un partido político? Sí, bueno, aquí hay dos problemas, ¿no? Uno, que nosotros no tenemos un sistema de partidos políticos en juego, es decir, no tenemos una competencia entre organizaciones del mismo tipo que siguen las mismas reglas, las mismas formas de organización interna. Eso no tenemos. Lo que tenemos son agrupaciones que compiten por cargos, por puestos, que se arman y se desarman por elección. En ese sentido no tenemos organizaciones consolidadas, con programas, con ideologías, con liderazgos claros, con militancia. ¿Dónde está la militancia del fujimorismo? Ciertamente es la organización que mejor sostiene su votación de una elección a la otra, aunque eso también es irregular, ¿no? El fujimorismo se ha recuperado, yo creo que también por los errores de los gobiernos pasados. Creo que el mal gobierno del presidente Humala en relación a lo que fue su compromiso inicial, ¿ya? Porque hay cosas buenas en este gobierno, pero muchas no están vinculadas a sus promesas iniciales. Es el terreno que el fujimorismo ha ganado. Sí, sin duda. O sea, la herencia de... Pero no hay militantes, no hay líderes visibles, no hay procesos internos democráticos. Es una organización, además, con... hay evidencias, hay denuncias gravísimas respecto a vínculos con organizaciones ilegales, fondos que no pueden ser explicados, una cantidad de dinero impresionante en la campaña, ¿no? Que son factores, además, una entrada además sumamente ventajosa en los medios más importantes del país. Sí. Entonces, esos dos factores son claves en la política electoral de hoy. Ahora, dinero y medios. Y ellos tienen esa ventaja. Ya, ¿no? Pero eso no hacen. Eso no tiene como consecuencia lógica que son un partido, efectivamente. Así es. Que consigan votos no significa que son un partido. Y que estén a punto de ganar no los vuelve democráticos, que es la parte que a mí más peligrosa me parece. De las afirmaciones de mis colegas, varios han insistido, no todos, pero algunos han insistido en que el fujimorismo está en un proceso de democratización, que la nueva generación es distinta a la segunda. Yo francamente no veo ninguna evidencia de eso. Creo que ahí hay un tema importante por discutir. Y creo que es importante ver también a los actores políticos y juzgarlos por sus actos. ¿Qué legado deja en el Congreso el fujimorismo en los últimos años? ¿Cuál es el trabajo principal, su agenda, sus propuestas para el país? ¿Qué es lo que piensan hacer con el Congreso en los próximos 5 años? No tienen. No tienen una agenda. Sabemos que quieren liberar a Fujimori. Sí.
¿Qué más? Que es, digamos, la agenda que han tenido que negar justamente para decir que son un nuevo fujimorismo. Pero al final, cuando ya están donde están, pues ese es el que sale como punto uno. Y el propio paso de Keiko Fujimori. De hecho, en la segunda vuelta, en el último debate presidencial, una de las cosas que desenmascara el fujimorismo maquillado es esta interpelación de Kuczynski sobre la trayectoria de Keiko Fujimori en el Congreso. Es decir, si tú eres líder de un partido, alguna cosa, alguna recordación debería haber en torno a tu paso por ahí. Así y lo que se recuerda es que faltó al Congreso. Por poner un ejemplo nomás, ¿no? Bueno, que faltó la mayor parte del tiempo al Congreso, no hay ninguna propuesta de ley importante, no hay leyes aprobadas en las que nosotros la hayamos visto a ella comprometerse, pelear, ni a ella ni a otros miembros de su bancada. El congresista Kenji Fujimori igual. Siendo el más votado. Así es, ¿no? Y entonces lo que vemos es una organización familiar, con un símbolo que marca, además, con mucha fuerza, afirma eso, ¿no? La K es la K de Kenji o es la K de Keiko. Entonces, lo que vemos más bien es una franquicia con alguien que pone plata para, digamos, para poderla sostener. Con ¿no? alguien, con grupos, no sabemos de dónde viene el dinero, vemos que son cantidades impresionantes de dinero que no puede ser justificado. Ahora, ¿no? y el hecho que Luz Salgado termine siendo la candidata primero, pero después va a ser la presidenta del Congreso de la República que se instala hoy. ¿Qué cosa dice de todo este análisis que haces en torno a lo nuevo y lo antiguo en el fujimorismo? Porque hay gente que trata de acomodar a Luz Salgado como casi novedad, cuando Luz Salgado es parte del núcleo duro del fujimorismo. Por supuesto, ella viene desde los inicios del fujimorismo, ¿no? Desde el primer gobierno, desde los primeros momentos del primer gobierno. Así que ella es de la generación anterior y de los fujimoristas clásicos, vamos a decir. Yo creo que en el esfuerzo por hacer un recambio generacional, que sí lo ha habido en el fujimorismo, el problema es que no hay muchos cuadros que den la talla, experimentados, ¿no? Y entonces creo que el fujimorismo sigue apoyándose en gente como ella, por eso. Creo que no tienen mucho de lo que escoger. Claro, pero justamente esos son los dilemas en los partidos que quieren dar una señal distinta. Así es. Por más que tú no tengas la experiencia que puede tener Luz Salgado, pero quieres dar cuenta de que eres un nuevo fujimorismo, haces el esfuerzo y haces un planteamiento distinto. El haber tan fácilmente recurrido a Luz Salgado, no creo que expresa que buscan a la más conciliadora, que tiene más experiencia. Yo creo que es una reafirmación en términos concretos de lo que el fujimorismo fue. Y la crítica dentro del fujimorismo, hasta donde yo he podido conocer por fujimoristas, es que le reclaman a Keiko Fujimori ¿para qué haberse maquillado tanto durante toda la campaña si al final nos dijeron que éramos lo que somos? ¿Por qué no fuimos como ¿no? Sí, es probable que es también un regreso, ¿no? Digamos, a lo que ellos consideran que son sus pilares, ¿no? Sus cuadros más conocidos, que manejan bien, conocen bien, además, el Congreso, etcétera. Pero yo creo que ellos no han tenido la capacidad de renovarse y, sin embargo, la sociedad peruana sí se ha renovado. Y creo que el fujimorismo, como Alan García, ¿no? Alan García es uno de los grandes perdedores en las elecciones anteriores. Yo creo que eso es bien interesante. Creo que es porque él ya no tiene capacidad de enganchar con las nuevas generaciones. Sí. Y creo que el fujimorismo también va a tener ese problema. Ellos no tienen un proyecto de recambio real. No tienen realmente nada nuevo que mostrar, excepto la figura muy trabajada mediáticamente de Keiko Fujimori. Que ha perdido 2 elecciones. Así es, y que enfrenta embates internos muy fuertes. Eso también lo hemos podido ver además, en el propio proceso electoral. El otro día, ¿no? Hablando con César Gideran aquí, él dice una cosa que me parecía interesante, ¿no? Digamos, lo decía coloquialmente, que Keiko Fujimori debería repensar y su partido si la lanza en el 2021, porque que PPK le haya ganado una elección, o sea, digamos, PPK era el peor candidato que había. Bueno, es que PPK no le ha ganado la elección. Sí. PPK es la persona que la oposición social eligió, o finalmente a la que detrás de la que se puso la oposición social para resistir el fujimorismo. O sea, claro, PPK, pero es verdad que pudo no oponerse, ¿no es cierto? PPK ha sido elegido como el mal menor. Sí. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que ahí el presidente tiene el reto de convertirse en tiene que afirmar su liderazgo en términos positivos y propios. Tiene que ser él. ¿Y te parece que tiene esa... O sea, ahora yo le veo ganas, creo que tiene ganas, me parece que sí. O sea, veo a un presidente electo viajando, conversando, preocupándose, atendiendo, escuchando, pensando. Bueno, vamos a ver este primer gabinete. Hay algunas sorpresas ahí, ¿no? Un poco desagradables. Yo veo a la ministra de la Mujer, me parece una muy mala decisión.
Pero María vamos Romero, a ver. Sí, digamos, sí, que ya tiene una experiencia de gestión que no ha sido buena, además, que no ha sido buena, ministerio. y han habido avances muy importantes en los últimos años ahí, ¿no es cierto? Entonces eso es sumamente preocupante. Además, políticamente, al lado hasta el final de Alejandro Toledo, que está donde vemos que está, es decir, en términos políticos, en términos personales y en términos legales también. Pero ¿qué otra sorpresa hay en el gabinete? ¿Hay alguna sorpresa más bien positiva en términos de lo que tú ves en la conformación de este equipo que va a acompañar a PPK, por lo menos en el primer momento? Sí, bueno, yo creo que en general el gabinete merece un voto de confianza, ¿no? En conjunto, yo lo que veo es un equipo de tecnócratas, es lo que se esperaba, ¿no es cierto? La mayoría de ellos bien capacitados dentro de su línea y de su orientación para el trabajo que tienen que desempeñar. Esperemos que los ministros, el presidente del Consejo de Ministros y el propio presidente presten atención a los temas que son agudos, difíciles, complejos. El nuestro es un país con un nivel de conflictividad social altísima. Sí, y por eso no lo han podido navegar ninguno de los 3 últimos presidentes en democracia. ¿Coincides con quienes dicen que lo que se extraña es un poco la política en ese gabinete? Es decir, que tiene tecnócratas, que gente profesionalmente muy solvente, pero que no tiene operadores políticos que puedan, en este escenario que tú planteas... Pero no es solo operadores políticos, no solamente operadores políticos. Yo creo que aquí hay que reivindicar la idea de que la política es entender la orientación que van a tener las cosas y cómo se articulan distintas acciones e impactos por un objetivo común. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo es el que vamos a promover para el país? Ese es un tema de fondo que revienta en las calles, ¿no? Tiene mucho peso. Depende un poco de el énfasis o de la etiqueta que quiera ponerle el presidente a su gestión, ¿no? Yo me acuerdo hablando con Carlos Basombrío, aquí ahorita tengo que cortar ya, con Carlos Basombrío hace tiempo cuando estaba ya analista y no el ministro como es ahora, y yo le preguntaba por los temas de seguridad y me decía, mira, ¿sabes qué cosa pueden poner a cualquier ministro ahí? Y no va a ser nada importante si es que el presidente no tiene claro qué hacer. Bueno, ojalá que todo lo que Basombrío está diciendo ahora, que es muy importante en términos reformistas, PPK lo va a respaldar. Bueno, estamos frente a un momento, yo acabo de venir de Honduras y comentaba al comienzo, podemos llegar a ser Honduras si no hacemos las cosas como corresponde. Ya para cerrar, entonces, Carmen, quería preguntarte lo siguiente. ¿Tú crees que cuál va a ser la relación del fujimorismo o del Congreso con el gobierno en este primer momento? Sobre todo porque el Congreso pues está manejado por el fujimorismo. ¿Cómo lo adviertes? ¿Cómo lo ves? ¿Confrontacional? ¿Colaborativo? Yo creo que ellos están apostando por ser confrontacionales, ¿no? Ellos han sido muy claros en decir que creen que han recibido el mandato de ser oposición. Esa es una interpretación... Yo creo que no es auténtica. El Congreso es un espacio de representación múltiple, es un espacio de deliberación, es un espacio de discusión sobre los temas, no solamente en el que se aprueban cosas, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen la responsabilidad de conducir ese proceso. Creo que van a jugar a ser oposición para poder mantener un perfil propio, para poder distinguirse del gobierno actual y tener algo de ventaja y de perfil particular en las siguientes elecciones, pero creo que es una mala decisión. Creo que ellos tienen que demostrar que son capaces de trabajar por el bien del país en su conjunto. Ahí tienen el reto mayor. Es interesante esto que dices. No es el mandato de oposición, el mandato es para representar al sector que les dio su voto y que busquen resolver los problemas, no que vayan a pelearse con el gobierno. Regiones. Y a las regiones, efectivamente. Sí. Y van a ser también ahí calificados por eso, ¿no? Así es. Carmen, te agradezco muchísimo por haber venido. Te vamos a invitar en otro momento para seguir conversando un poco sobre otros temas también. Y no vamos a hablar frente a amplio y tantas cosas, pero otro día vamos a hablar con más calma. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Carmen Ilizarbe, entonces, ha conversado con nosotros, directora adjunta de investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.